Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Voy a leerlo, sigan ahí con su vista la lectura, por favor. Mateo 22, del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el honor que nos das de tener tu palabra en nuestro idioma, por todos tus hijos a quienes has usado a través de la historia y, Señor, que les llevaste a poner tu palabra en otros idiomas y en particular en el nuestro, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque nos permites leerla con libertad. Y oramos, Dios, que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro corazón en esta mañana, Señor. Danos tu palabra, la necesitamos. Urgimos de tu dirección, Señor. No podemos entenderla a menos que tú, Señor, nos la reveles. Y oramos que sigas trayendo tu luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de ceguera espiritual, Señor. Padre, lo que oímos y vemos a nuestro alrededor en estos días solamente hace más evidente la necesidad que hay de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Por favor, sigue guiándonos y haciéndonos crecer y que nuestro corazón arda por llevar tu palabra, Señor, a los perdidos. Te lo rogamos, Padre, y te damos muchas gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, hoy tenemos este pasaje hermoso. Es un pasaje corto y es sobre una pregunta. La pregunta acerca del tributo. ¿Ok? He sido muy bendecido y espero que todos ustedes también en la relación cronológica que el hermano Dan nos ha estado dando en sus participaciones. Entonces, hermano, no voy a poder avanzar con la cronología. Ahí nos ayudas después, por favor. No sé qué día pasó esto, pero pasó después del domingo o lunes, ¿verdad? Ahí te encargas de aclarar esto que no quede cronológicamente claro, hermano. Pasó en la semana, estamos en esta semana de pasión, en esta semana entre el domingo, conocido comúnmente como el domingo de Ramos, y el siguiente sería el domingo de Resurrección. ¿Estamos bien?
Ok, ya me estoy tratando de ubicar lo más que puedo, hermano. Bueno, y vimos que el Domingo de Ramos, pues nosotros sabemos que el evento más glorioso fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo, bajando por el monte de los Olivos, pasando por el torrente de Cedrón y entrando a Jerusalén. Ese fue el momento glorioso en que muchos ponían sus mantos, cortaban ramas de árboles, hojas de palma y las ponían en el camino por donde pasaría el Señor. Ese momento glorioso. Y después, al otro día, eventos, y al otro día, eventos, y al otro día, y al otro día. Cada día de esta semana mayor, como algunos la llaman, fueron semanas realmente significativas, fueron días realmente significativos de esta semana. Entonces, ahí estamos en estos días, en este momento en que están tratando de atacar al Señor. Bueno, no tratando de atacarlo, están atacándolo y tratando de hacerlo caer. ¿Se han dado cuenta de esto, hermanos? Por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. O sea, desde diferentes ángulos están disparando, pero de manera brutal. Y esta no es la excepción. Esta no es la excepción. Miren cómo empieza justamente el apóstol Mateo, hablándonos de este episodio en ese día. Dice, entonces se fueron los fariseos. Ya se ven quemado, ¿verdad? Ya estaban devastados. O sea, la presencia de ellos otra vez ahí frente a Jesús ya les iba a quitar cualquier posibilidad de popularidad que quisieran tener, ¿sí? Dice, entonces mejor se fueron. ¿Y qué fueron a hacer? Pues fueron a tener una junta, ¿verdad? Una reunión ahí para consultar cómo sorprenderle. ¿En qué cosa, hermanos? En alguna palabra. ¿Cómo sorprenderlo? Sí, o sea, era esta pregunta que le van a hacer. No crean que es una pregunta al aire, nada más de vamos a preguntarle a ver qué dice. No, esta lleva fuego, lleva pólvora por ambos lados. ¿Sí? Quieren atraparlo. Y esta es una de esas preguntas en donde conteste sí o conteste no, de todas maneras va a caer en la trampa. Yo no sé por qué algunos todavía, círculos cristianos, hermanos, están promoviendo ese judaísmo entre las iglesias cristianas, cuando fue ese judaísmo justamente el que atacó de manera diabólica hasta llevarlo a la cruz, humanamente hablando y desde la perspectiva de ellos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Hoy hay el llamado, diabólicamente llamado judaísmo mesiánico. Hermanos, esa es una herejía y no tenemos tiempo de explicarlo. Hay todo un libro que explica el nacimiento de esta herejía allá a finales de 1800 en Inglaterra, con un ministro que quiso evangelizar judíos, y para evangelizar judíos le dijo a su iglesia, es que tenemos que hacernos como los judíos y celebrar todas las cosas que ellos hacen. En fin, bueno, nada más de paso, hermanos. Entonces, tuvieron otra reunión, buscaron más recursos humanos para atacar a Jesús. Vean ustedes, versículo 16, y le enviaron, ¿a quiénes? Le enviaron los discípulos de ellos, también con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Hay quienes dicen que los herodianos eran una secta de idolatría hacia Herodes, y hay otros hermanos muy serios en la interpretación de la Escritura, que dicen que realmente no era una secta religiosa que idolatraba a Herodes, sino más bien era un partido político o un grupo de personas que tenían esta afinidad hacia la familia de Herodes. La familia de Herodes fue muy grande también,
y empezando por Herodes el Grande y todas sus esposas y todos sus hijos y en fin todas las matazones que hubo ahí en Palestina y todas las atrocidades que llevó a cabo Herodes y luego sus hijos que replicaron algunas de estas cosas. Bueno, había quienes eran partidarios de Herodes y todo parece indicar que la política va representada aquí en estos herodianos. Entonces no solamente los discípulos de los fariseos, pero también los representantes del partido político de Herodes. Ahí van, hermanos, ahí van. ¿Cuál era el asunto en cuestión? El asunto en cuestión era el tributo. Pues como yo no sé nada de estas cosas de acciones tributarias y de impuestos y tasas y gravámenes y estas cosas, entonces tuve que agarrar un diccionario y empezar a buscar y ver de qué se trata todo esto. Bueno, ahí les va entonces lo que encontré. En el Imperio Romano había 3 clases de tributos que se pagaban en el Imperio Romano. Ahí. El primero era el impuesto del suelo, especialmente ahí en esta región de Palestina. El impuesto del suelo, así le llamaban. Consistía en pagar un 10% de la producción del grano. O sea, si tú sembrabas dátiles, cebada, trigo, ¿qué otra cosa? Todo lo que fuera grano. Tenías que pagar el 10% de la producción. Pero si tú tienes sembrados olivas, y que había muchos, todavía hoy, por donde quiera encuentras árboles de olivo. Entonces, si tu huerto era de olivos, no pagabas el 10%, pagabas el 20%. O si tenías un viñedo, es que el vino y el aceite siempre fueron bastante apreciados y de mucho valor, ¿sí? Muy, muy fuerte. Entonces era el impuesto del suelo. Segundo impuesto, el impuesto sobre la renta, o sea, el ISR. ¿Qué tal? Hasta me siento bien, ¿verdad? Usando Híjole, y sí estaba bien bueno. Solamente se pagaba el 1% de los ingresos del trabajo. Estaba bueno. Aquí, ayer estaba investigando que se paga entre el 35 y el 40%. Estoy bien, hermano Isra, tú me corriges ahí. No investigué mucho de México, investigué de allá de Roma. Pero por trabajar tienes que pagarle al gobierno. Así era en Roma. O sea, no crean que esto es nuevo, hermanos. De todo lo que ganaban tenían que pagar un impuesto. ¿Qué tal? Hoy tienes que pagar impuestos aquí por todos, ¿verdad? A propósito, están los impuestos, están las tasas y están, ahorita no me acuerdo, aquí en México, pero hay tres rubros ahí donde tú pagas, contribuciones es la otra, ¿sí? Contribuyes cuando te ponen banquetas, guarniciones, pavimento, te ponen el predial y todas estas cosas son contribuciones. Esas son pagas, o sea, contribuyes para los servicios que el gobierno te da porque aumenta bueno, ya todas esas cosas, más ahí luego le preguntan a los. Ok. Y el tercer impuesto que tenía Roma era el impuesto de capitación. Ahora, hoy en día hay un impuesto que le llaman impuesto per cápita, pero ese impuesto per cápita tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿Qué tal? Pero no era ese impuesto. Este impuesto por capitación, la palabra capitación viene del latín, justamente de Roma tenía que salir, ¿verdad? La palabra capitación o capitis, ¿verdad? Era un impuesto por existir. Solo porque estabas vivo, tenías la obligación de pagarle a Roma 1 denario por año. Escucha esto. Si eras hombre, a partir de los 14 años hasta que cumplieras 65 años, o sea, más o menos 50 años, tenías que pagarle cada año al gobierno 1 denario por año por cada año que vives.
Solo como decía aquel cantante, gracias por existir, ¿verdad? Qué bueno que vives, que estás vivo, entonces viene tu denario. Esto provocó la rebelión. ¿Se pagaba cuánto? Se pagaba un denario. Justamente ese era el punto aquí, porque había una efervescencia ahí, había una revuelta de los celotes, de estos nacionalistas que decían: no le vamos a pagar a Roma, porque pagarle un denario por año solamente porque estamos vivos, eso significa estar bajo el yugo de Roma y no queremos. Pero no dije si eras mujer, ¿verdad? Las mujeres también tenían que pagar. Estas mujeres ellas pagaban desde antes, no sé por qué, pero desde los 12 años, o sea, para que vean las mujeres que tampoco se les excluía, o sea, Roma dice: no, aquí también las mujeres entran desde los 12 años hasta los 65, si es que no te morías antes, ¿verdad? Desde los 12 años las mujeres tenían que pagar un denario. ¿Cómo ven, hermanos? Así son los gobiernos de este mundo. No importa si te vas a Rusia, a Japón, China, Shanghái, cualquier país de Europa, cualquier país de América, cualquier país de Oceanía, donde vayas. Donde vayas hay un impuesto. Digo, no uno. Uno y muchos más. ¿Cuál es la pregunta que le lanzan al Señor? La pregunta es, vamos a verlo en el texto, hermanos. Dice, versículo 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, ¿qué tal? Miren esta forma tan profesional de hablar de estos pobres, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Estarán siendo sinceros estas personas al estarle hablando a Cristo así? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay veneno en cada letra, en cada sílaba que están expresando estas personas. Y la pregunta entonces viene en el verso 17: dinos pues, o sea, una vez que ya te adulamos, una vez que ya te lisonjeamos para que veas la carnada, ahora sí, muerde el anzuelo. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué revela esta pregunta, esta pregunta de estas personas? Número uno, revelaba la ira y el profundo deseo de venganza que tenían contra Jesús. Fíjense que no son los fariseos, hermanos, sino sus discípulos. Y ahora se han rebajado, estos pobres fariseos, se han rebajado tanto que ya hicieron una coalición con los herodianos. O sea, ahora ya se volvieron compañeros para el ataque contra Jesús, se volvieron compañeros de aquellos a los que ellos mismos odian. O sea, el fariseísmo no tenía nada que ver con los herodianos, con Herodes, pero ahora están juntos, ¿sí? Hay una ira tremenda. La pregunta, número 2, revelaba un desprecio por la persona de Cristo Jesús. Tercero, la pregunta revelaba la más despreciable hipocresía de estas gentes. Cuarto, la pregunta también revelaba el grado de ceguera y perturbación que había en ellos. ¿Por qué? Porque sin quererlo, expresaron verdades gloriosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo interesante, ¿verdad? Que en el afán de destruirlo, en el afán de atacarlo, empezaron a hacer declaraciones. ¿Sí? Empezaron a hacer declaraciones. La primera fue, ¿cuál es la primera? Maestro. O sea, estamos conscientes de que tú estás enseñando. Segundo, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Sí? O sea, tú no te andas por las ramas, tú no te andas con adulaciones, tú no te andas con hipocresía, tú no te andas escondiendo de nada. O sea, tú dices la verdad tal cual es. Ahora queremos que nos digas esta verdad tal cual es.
¿Sí? Entonces, eres maestro, eres amante de la verdad. Número 3, sabían o están diciéndole que enseñaba con verdad el camino de Dios. Mira lo que sigue. Dice que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y cuarto, que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no se cuidaría de nadie el Señor? O sea, ¿por qué no le preocuparía qué estarían pensando? Pues porque Él ya sabía que estaban pensando. ¿No? Como en Juan capítulo 2, en el verso 23 al 25, dice que muchos habían creído en Él, pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Sí, Él no necesita cuidarse para ver de dónde viene el peligro. Él sabe dónde está el peligro. ¿Ya viste? Él no necesita que seas, él no le impresiona que seas hipócrita. Tampoco le afecta que seas hipócrita, porque Él ya sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Pero también la pregunta revelaba 3 cosas importantes. En esta pregunta ellos están revelando, miren, piensen en esto, piensen en este vaivén de lo que están diciendo. Sabemos que eres maestro, o sea, nosotros no tenemos nada que enseñar realmente. ¿Recuerdan ustedes que allá cuando terminó el Sermón del Monte, dice que la gente se maravillaba del Señor Jesucristo porque les enseñaba como quien verdaderamente tenía autoridad y no como los escribas y fariseos? ¿Ya viste? O sea, tú eres maestro. ¿Qué otra cosa? Y nosotros no. Sabemos que eres amante de la verdad. Tú eres amante de la verdad. ¿Y qué tal ellos? 3, que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Qué tal ellos? Ellos no están enseñando con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie. Y ellos tienen que estarse cuidando, tienen que estar cuidando sus intereses. Se les están yendo sus intereses, ¿sí? Porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, tú no miras la apariencia de los hombres. Nosotros siempre estamos buscando la apariencia de los hombres. Estamos viendo cómo se ven los hombres. Esto revela 3 cosas en resumen. Primero, que desde nuestros padres Adán y Eva, Adán y Eva perdieron la capacidad de ser veraces. Es lo que dice Pablo en Romanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y como dice el amado Bill Britt, ¿alguna vez has mentido? Y si dijiste que no, acabas de mentir. ¿Ya viste? Segundo, Adán y Eva empezaron a buscar el favor o la aprobación de los hombres. ¿Por qué? Porque habían perdido el favor y la aprobación de Dios. ¿Sabes por qué nos interesa que los demás nos pongan una palomita? Porque sabes que Dios quizá no te ponga esa palomita. Y como Dios sí sabe, pues aunque sea que me la ponga alguien de ahí, ¿no? Y luego hasta desde la escuela, ¿verdad? Profe, ¿por qué me puso 5? Como recuerdo aquella vez cuando llegué con mi boleta, con mi mamá. Estaba yo reprobado en primer año a los 8 años. Y me dice mi mamá, ¿y qué significa no promovido? Le digo, pues no sé. Ya que va con el maestro, dice, oiga maestro, ¿qué significa no promovido? Dice, pues que su hijo está reprobado, señora. Dice, ¿por qué está reprobado? Pues porque tiene 5 de calificación. Dice, pero tiene la mitad, ¿por qué lo reprobó? Obviamente mi mamá pues tampoco sabía, ¿verdad? Empezó a buscar la aprobación de los hombres y ¿sabes qué? Adán y Eva perdieron el camino de regreso a Dios y sus hijos nacieron perdidos y sus nietos nacieron perdidos. Mira Caín, mira al otro, al Tubal-Caín, el músico, perdido. Mira a Cam, el nieto de Noé. Mira a Ismael, el hijo de Abraham. Mira a Jacob, el engañador. A Esaú, el que desprecia las bendiciones de Dios. Mira a Judá. Mira a todos los hermanos de José. Hermanos, la Biblia está llena de personajes
que perdieron la capacidad de ser veraces, número uno. Y número dos, empezaron a buscar la aprobación de los demás. Y eso es lo que estos fariseos están haciendo. Y ellos saben que a Jesús no le pueden acusar de eso. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Híjole, pues ya la leímos, ¿no? Présteme una moneda. Bueno, eso dijo el Señor, ¿eh? No. Eso dijo el Señor. Gracias, hermanos, sé que están atentos, ¿eh? Por cierto, no traigo moneda. Y le prestan ya llevaban la moneda, ya llevaban el denario. ¿Quieren ver el denario, hermanos? Algo probablemente como esto. Adelante, hermano. El hermano es el casi mago que siempre nos aparece imágenes. Hoy les quiero mostrar una imagen, hermanos. A ver. ¿Ya está acá? Es que no la veo ya. Probablemente habría sido una moneda con este tipo de forma y probablemente llevaba una imagen, la imagen de César Augusto. Esta es la moneda, este era un denario. Atrás, no tenemos el respaldo de la moneda, pero en la parte de atrás estaba la imagen de la mamá de este emperador. ¿Sí? Y decía atrás que César Augusto era hijo de la divinidad con la que su madre se había casado. Entonces ahí tienes la imagen de César Augusto. Y el Señor Jesús toma la moneda y les dice: ¿de quién es la imagen que está aquí y la inscripción? Gracias, hermanos. Y ellos contestan así. Le dicen: de César. Y ellos están, pero con la sangre hirviendo, diciendo: ya va a caer. Y Jesús, con toda la veracidad y la profundidad de su ser, no solo como hombre, pero como Dios hecho hombre, les dice: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Porque dicho sea de paso, lo que el judaísmo está trayendo al templo no lo está recibiendo Dios. ¿A quién se lo estaban dando? A todo el sistema económico del sumo sacerdote Anás. Ellos eran los que estaban llenándose de dinero de una manera increíble. Dale a Dios lo que es de Dios, y a César dale lo que es de él. ¿Qué revela esta respuesta, hermanos? Esta respuesta revela algunas cosas y yo quiero que estemos bien atentos en esto. La primera cosa es que esta respuesta revelaba que efectivamente nuestro Señor era y es omnisciente. ¿Qué significa esto? Primero, sabía que lo estaban tentando. Segundo, sabía que estas personas eran hipócritas. ¿No es cierto? Y tercero, sabía la realidad de ellos. Entonces, número uno, esta respuesta revela que nuestro Señor es el que todo lo sabe. Número dos, la respuesta también revela que nuestro Señor decidió responder a su manera y no a la manera de ellos. ¿Qué esperaban ellos? ¿Cuál de las dos respuestas esperaban? Pues esperaban o un sí o un no. Y tú dices: ¿y cuál es el problema, hermano? Bueno, si él dice no es lícito dar tributo a César, ¿quiénes están ahí interrogándolo? Los herodianos. Ellos están tomando nota, pero yo no sé si tenían ya, no, obviamente no tenían, ¿verdad? Pero una especie de grabadora, ¿verdad? Vamos a grabarle para que quede asentado
que él está armando una rebelión contra Roma. Si dice no, no es lícito dar tributo a César, él es un rebelde contra Roma. Pues entonces que diga que sí. Si dice que sí, entonces este es un aliado de Roma. ¿Y dónde está ese reino en el cual él dice que él es el rey? ¿Viste? Hay una trampa. Hay una trampa aquí. Entonces Jesucristo va a responder a su manera. ¿Sí? 3. La respuesta también revelaba que nuestro Señor tampoco estaba desaprobando la autoridad terrenal de las autoridades terrenales, y aunque valga la redundancia, pues por Dios, dice el apóstol Pablo, han sido establecidas. Hermanos, ¿estaba el Señor Jesús en contra de pagarle impuestos a Roma? ¿No? ¿Sabía el Señor Jesús de la injusticia de los romanos? Por supuesto. ¿Sabía el Señor Jesús de la injusticia del judaísmo? Que pedían que se le pagara un impuesto. Es que no les he dicho que hay más de un sistema de impuestos, ¿verdad? Está el sistema federal, lo que pagas al gobierno federal, lo que pagas al estado y también lo que pagas al municipio. ¿O no? Bueno, aquí era, si eres judío, tienes que pagar un impuesto para la mantención del templo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocasión? Ya la vimos cuando le dicen a Pedro, oye, ¿y tu maestro sí paga el impuesto del templo? Y Pedro dice, sí lo pagamos. Sí, claro que sí lo pagamos. O sea, como que Pedro dijo, si digo que no, le van a poner una multa a mi señor. Y Pedro llega a la casa y Jesús, obviamente, Jesús sabiéndolo, le dice, Simón, ¿cómo ves que ahora le están cobrando impuesto a los hijos? Mira, ve ahí al mar, llévate tu anzuelo, agarra un pez y en la boca del pez vas a encontrar 2 monedas. Ve y págales tu impuesto y el mío. Casi puedo ver a Pedro diciendo, qué bueno, porque no había pescado nada. Ve y págales el impuesto, Simón. Entonces había un impuesto al templo, había impuestos a Roma, como ya lo hemos dicho. Estaban estas garitas internacionales donde estaban estos publicanos. ¿Recuerdan estos publicanos? Mateo, Zaqueo, entre otros. Estaban la entrada de los que venían del norte, de los que venían del sur. Y cuando entrabas a la frontera, pasabas por la frontera entre Israel y Siria o entre Israel y Egipto, tenías que reportar qué llevabas. Y dependiendo de lo que llevabas, era el impuesto que te cobraba el publicano. Y él podía cobrarte lo que él quisiera. Él podía quedarse con tus cosas. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, el Señor en Romanos capítulo 13 explica a través del apóstol Pablo. Vamos a verlo, por favor. Romanos capítulo 13. Este pasaje es muy importante, hermanos. Es muy importante. Porque Dios ha dicho que nos sometamos a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13. Miren lo que dice el verso 7 para empezar. Romanos 13, 7 dice, pagad, ¿qué dice? A todos lo que debéis. Al que tributo, págale tributo. Al que impuesto, págale impuesto. Al que le debas respeto, dale respeto. Y al que le debas de honrar, hónrale. Sé respetuoso de las autoridades. Wow. ¿Por qué, Señor, estás diciendo esto? Y quizá el Señor te diría, porque he decidido que en el entretanto tú seas un ciudadano de 2 reinos. O como dice el hermano Núñez, un ciudadano de 2 mundos. Y eres ciudadano, tienes doble ciudadanía al mismo tiempo. Esto es interesante, ¿no?
porque ya eres ciudadano del cielo. Dice el apóstol Pablo en Efesios que ya hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De allá es nuestra verdadera y eterna ciudadanía. Sin embargo, yo traigo aquí una tarjeta, una credencial. No la alcanzan a ver, pero esta me dice, y le dice a quien me la requiera, ¿verdad?, que yo tengo otra ciudadanía. Es temporal, pero es otra ciudadanía, es mexicana. Aquí estoy, estaba yo más joven, por eso no me parezco, pero ese soy. Hermanos, tenemos dos ciudadanías y somos responsables ante este mundo por esa ciudadanía que tenemos. Ven lo que dice el 1. En Romanos 13:1. Sométase toda persona, ¿qué dice Pablo? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quiénes? Para sí mismos. Dice, te estás metiendo en problemas. Entonces, más vale que respetes a las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Y hermanos, estamos siempre orando al Señor que nos permita obedecer a nuestras autoridades. Ahora, ¿no te gustan? Bueno, ese es un problema de tus preferencias, si te gusta o no. Pero si Dios le ha puesto como autoridad, tú y yo le debemos respeto. Amén. No, ese amén no se oyó así tan fluido, hermanos, Porque cuando no te sometes a las autoridades que Dios ha puesto en este mundo, como consecuencia tampoco estás sometiéndote a la autoridad de Dios. Dices tú, es que usted no entiende lo injustos y los sucios y lo perversos y podridos y tranzas y todo. Pues quizá no entiendo tanto. Pero hay una cosa que sí entiendo. Dos cosas: que Dios los ha puesto. Y número 2, que Dios me ha mandado a mí a someterme. Entonces, en el reino de César hay 5 cosas que le debemos. Número 1, debemos pagarle impuestos. Los evasores de impuestos están en la cárcel ahorita, a los que los están descubriendo, ¿no es cierto? Número 2, debemos someternos a las autoridades superiores. Y número 3, debemos ser productivos y proactivos mientras estamos aquí en este mundo. Y tú dices, ¿y eso de dónde se lo sacó? Pues mira, no me lo saqué, lo encontré en Jeremías 29:4. Cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia, Dios le da un mensaje al profeta Jeremías y le dice: Jeremías, quiero que le des estas instrucciones a mis hijos que van en cautiverio. Cuando lleguen a Babilonia, cuando los establezcan allá en los pueblos, en las ciudades, diles que quiero que se comporten de esta manera. Porque también hay quienes dicen: hermano, pues si Cristo ya viene, ¿ya para qué trabajo? ¿Hay que me mantenga la iglesia? ¿O hay que ahí le pido al hermano que me mantenga? Los tesalonicenses estaban teniendo ese problema, hermanos. O sea, no crean que es nuevo, ¿sí? Es increíble. Pero los hijos de Dios somos proactivos, hermanos. Somos trabajadores. Amén. Híjole, hermanos, los hijos de Dios somos proactivos y trabajadores. Amén. Se oyó más fuerte porque gritaron los mismos más fuerte, pero los otros ya vi que... Miren lo que dice Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dice? Número 1, edificad casas. ¿Y qué más?
y habitadlas. ¿Qué más? Plantad huertos, comed del fruto de ellos. Verso 6. Casaos. Hemos estado participando en bodas, ¿verdad? Ya luego nos está haciendo mal ya el mole y el pastel, pero ahí vamos. Casaos, engendrad hijos. Bien, hermano Dalí, hermano Eric. Engendrad hijos. Dad mujeres a vuestros hijos. Y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, dice. Qué hermoso, ¿no? No seas flojo como mi hijo que eres ahí en la tierra. Es penoso que alguien tenga que estar en el semáforo así pidiendo dinero. Eso es muy penoso. Hay países donde es ilegal, es un delito estar pidiendo dinero. Tremendo. Verso 7. ¿Y qué más? Y procurad la paz ¿de qué? De la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros, ¿qué dice? Paz. Ora por tu ciudad, ora por tu pueblo, ora por tu colonia. Yo sé que en estos días nos hartamos, ¿no es cierto, hermanos? Digo, en estos días y en todos los demás del año, siempre hay motivos para decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa? Y solamente estamos reaccionando en ira y estamos dejándole ver al mundo nuestra inconformidad, pero no estamos siendo proactivos nosotros. No estamos siendo proactivos, productivos. Y dice el Señor que debemos procurar la paz de la ciudad. Entonces, número 1, debemos pagar impuestos. Número 2, debemos someternos a la autoridad. Número 3, debemos ser proactivos y productivos. Y 4, debemos procurar la paz de la ciudad. Y número 5, debemos rogar por ella, por la ciudad donde Dios te permite vivir. Hermanos de Dos Ríos, oren por Dos Ríos. Hermanos de la Cumbre, oren por la Cumbre. Hermanos de Orizaba, oren por Orizaba. Hermanos de Fortín, de Córdoba, oremos por nuestra ciudad. Amén. Pidámosle al Señor que las próximas autoridades sean usadas por Dios para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Qué hermoso, ¿no? Ok. Esas son algunas cosas de las que debemos darle a César. ¿Cómo me acuerdo? Y voy a contarlo como experiencia para reforzar esto que estoy diciendo. Una vez andábamos en una caravana de médicos, de los hermanos que vienen, que no han venido ahorita por la pandemia, pero que generalmente venían en junio, finales de junio y principios de julio. Y casi, a todos los pueblos a los que vamos, las autoridades de los pueblos nos reciben hasta con comida algunas veces. ¿Sí? No se diga de los hermanos de la iglesia donde va, a través de la que vamos. Nos reciben con tanto amor y con tanto cariño. Ya no saben a veces qué darnos, ¿no? Algunas veces hemos ido a pueblos donde no hay iglesia cristiana. Sin embargo, hemos disfrutado de la bendición de las autoridades. La autoridad, el comisariado, el agente municipal nos reciben con tanto cariño, con tanta gratitud. Pues una vez fuimos a un pueblo y como no voy a decir el nombre, pero una vez fuimos a un pueblo en donde llegamos y ya empezamos a bajar las maletas de medicina, los doctores, las enfermeras, el equipo de traducción, los chicos que iban para compartir el evangelio, y de pronto sale una persona y me dice, oiga, son 500 pesos, Dije, ¿son 500 de dónde y para qué? Dice, son 500 pesos que usted debe pagar por venir a usar aquí este lugar del pueblo. Dije, caray. Le digo, traemos una caravana de médicos que vienen ofreciendo su trabajo, sus servicios, su conocimiento, traen medicina gratis. Dice, no importa, usted tiene que pagar 500 pesos por usar este lugar. Y las orejas se me empezaron a poner calientes. Y yo dije,
Ni en mi rancho me habían cobrado por llevar un bien. Y el corazón empieza ahí a calentarse, dices tú. Oiga, le digo, oiga, pero sí está usted entendiendo que traemos una caravana de ayuda social, ayuda médica aquí al pueblo. Sí lo entiendo, señor, pero tiene que pagar 500 pesos. Ay, ay, ay. Me di la vuelta, agarré el teléfono y que le hablo al hermano Dan. Le digo, hermano, yo creo que nos vamos a mover a la cumbre porque ahí sí podemos dar consulta sin tener que pagar. ¿Y cómo recuerdo tus palabras, hermano? Me dijo, Matt, César quiere dinero. Dale los 500 pesos que quiere. Si el permiso por predicar el evangelio nos cuesta 500 pesos, págaselos con gusto. No, pues me di la media vuelta, que le pongo una sonrisa. Aquí están. Gracias a Dios por esa respuesta que te dio el Señor para mí. Seamos proactivos. Si pagar impuestos me trae la libertad de poder no solamente vivir mi vida cristiana, pero además compartir de mi amor por Cristo y del amor de Cristo por la gente, vale la pena. Amén. Gracias a Dios. Pero el Señor no se quedó con esa mitad de la respuesta, nada más dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Bueno, dice el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y este es un poquito de mayordomía, ¿verdad, Mark? Sí, tu cartera es del Señor. No, es que usted no sabe, pero esto me lo he ganado con mucho esfuerzo. Qué bueno por el esfuerzo que Dios te dio para ganártelo. No, es que usted sabe, yo tuve que hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y por eso ahora estoy ganando este buen dinero que yo me lo disfruto. Qué bueno. Qué bueno, un día Dios te va a pedir cuentas por todo lo que te ha dado. Porque todo lo que te ha dado es de Él. ¿Sabes qué eres tú? Solamente un administrador. Y de eso tienes que darle cuentas al Señor. Miren, estaba pensando, tan fácil. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo, repitió el mandamiento de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Sabes qué está diciendo? El tesoro más grande que debe haber en tu corazón tiene que llamarse Dios. Oigan, yo escucho personas que luego dicen, yo por fulano daría la vida. ¿Han oído eso? O yo por mi familia daría la vida, o por mi esposo, por mi esposa, o por mis hijos. Yo daría la vida. La pregunta es, ¿la darías por el Señor? Esa es la pregunta. El alma tiene muchos anhelos. La pregunta es si tu alma anhela a Dios más que a cualquier otra cosa. Deja que ese lugar que se llama el trono de tu corazón lo gobierne Dios. El Dios que te amó en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué le damos a Dios? Pues primero, porque Él nos ha dado. ¿Es cierto? Segundo, le damos porque tenemos tanta gratitud con Él. ¿No es cierto? Por todo lo que nos ha dado, hermanos. ¿Mereces lo que te ha dado? Y tercero, porque estamos diciéndole, Señor, te amo y quiero adorarte.
Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó a nosotros primero. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que al que no escatimonia a su propio, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, somos deudores de nuestro Dios, somos deudores del amor de nuestro Dios, ¿cierto o falso? Dios te ha dado, a lo mejor dices, ay hermano, yo le he pedido un coche último modelo y no me lo ha dado, pero te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado padres, te ha dado hermanos, te ha dado una iglesia, te ha dado amigos en Cristo, te ha dado hermanos en la fe, te ha dado a Cristo. ¿Se te hace poco eso? Pero todavía somos miserables, hermanos. Mide tu miseria cuando le estás dando al Señor, o mide tu amor cuando le estás dando al Señor. Y no quiero hacer una coacción psicológica, decir, ay, nos está haciendo sentir mal, ahora hay que dar, ni modo, ya me hizo sentir mal. No, esto tiene que ser de tu amor. Si lo que das, lo das como un fruto de tu amor por el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué tal? Hasta ahorita creo que nada más estábamos pensando en dinero, ¿verdad? Tus dones. ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Por qué te ha puesto en este cuerpo? Te ha dado capacidades para servirle, para hacer bendición a los demás. Tus talentos. Yo sé de casi todos ustedes Dios les ha dado talentos, algunos para una cosa, otros para otra, otros para aquello, otros para allá. Y todos, Dios nos ha bendecido con talentos, hermanos, ¿no es cierto? El tiempo. Ay, hermanos, que el culto está muy largo. Yo quisiera que hicieran el culto un poquito más chiquito, como de 30 minutos o 20. Es más, si nada más fuera la oración y el canto de Marco, ya con eso nos despedimos. Los judíos dedicaban todo el día y lo hacían por religión. La pregunta es si tú podrías dedicarle todo el día al Señor por amor. Oigan, ¿cuánto tiempo nos gustaba estar con la persona de la que estábamos enamorados? Ay, yo no me quería despedir. Y sentí yo que los minutos se pasaban bien rápido. Decía, ¿por qué no me dan más minutos ahí? Porque yo anhelaba estar con esa persona a la que amaba. Eras tú, Lulis, ¿eh? Ok. Quiero terminar con esto. Creo que la pregunta es muy pertinente entonces. ¿De quién es la imagen que llevas en tu corazón? El Señor Jesús confrontó a los judíos con una moneda y les dijo, ¿de quién es la imagen que tiene esta moneda? De César. Entonces denle a César el denario que quiere por el año que has vivido. Pero a Dios dale lo que es de Él. ¿Me explico? ¿Cuál es la impresión que lleva tu corazón? ¿Lleva un signo de pesos? A lo mejor lleva hasta un signo de familia. Y dices, hermano, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que estar con mi familia. No, el domingo es sagrado, hermano, qué bueno. ¿Vas al templo? No, voy con mi familia. Ah, qué bueno, estás adorando a tu familia a lo mejor. Y no digo que estar con la familia sea malo. El problema es cuando en tu corazón la imagen no es la de Dios en tu corazón, sino tienes cualquier otra imagen impresa en tu mente y en tu corazón, y la inscripción que hay ahí es: le pertenezco a este ser
que muestra la imagen. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Cuál es la impresión que hay en tu corazón? ¿Cuál es el sello que te distingue? ¿Saben qué dice Pablo en Romanos 8:29? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes o con la forma de la imagen de su Hijo. No la imagen de este mundo, sino la imagen de su Hijo. Que cuando el mundo te vea, puedan ver la imagen del Señor Jesucristo en tu vida. Amén. Que puedan darse cuenta así que lo que se está grabando en tu mente y en tu corazón es la imagen misma del Señor Jesucristo. En todos tus caminos. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos permita reflejar su imagen. Amén. San Agustín dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, ¿no acaso exigirá Dios del hombre la imagen divina esculpida en él? O sea, lo que San Agustín está diciendo es la imagen que Dios puso en tu ser cuando te hizo ser humano. Esa imagen distorsionada por el pecado, esa imagen que ahora está siendo suplida o suplantada por la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Esa perversión de imagen a la que llevamos por causa del pecado. Hoy Dios está creando una imagen nueva. Dice San Agustín, del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. En efecto, Cristo habita en el interior de sus hijos. Ojalá que cuando el mundo nos vea puedan decir, wow, esta persona lleva la imagen y la inscripción de Cristo mismo. Hermanos, eso traerá gloria a nuestro Señor. Como dijo aquel viejo purificador de oro allá en el viejo oeste, cuando purificaban el oro en estos grandes, ¿cómo se llamaban? Crisoles. Pasaban semanas poniéndole fuego, más y más leña, que hirviera literalmente el metal hecho caldo. Y con una especie de coladera estaba aquel hombre sacándole todas las impurezas. Llegó un pastor y estuvo varios días ahí mirando lo que hacía este hombre. Después de varios días de no dormir, de estar ahí día y noche, sacándole las impurezas, el pastor le preguntó a este hombre, le dijo, oiga, ¿y hasta cuándo se da usted cuenta que ya ahí ya no hay impurezas, que hay puro oro? Y aquel hombre contestó, de vez en cuando me asomo y cuando mi imagen se refleja en el metal, entonces sé que ya es puro oro.
¿Sabes cuándo vas a ser puro oro? Cuando la imagen de Cristo se refleje en tu vida y en la mía. Amén.